Buenos días, muchas gracias. Sean bienvenidos. En 15 minutos daremos inicio a la transmisión de la ceremonia de 36º aniversario del fallecimiento de la Sagrada Hermana Teruko Taniguchi. Lo que tiene vida, vive eternamente, de forma bella, pura y correcta. Con ayuda mutua, envuelta por amor y sabiduría, de dar y recibir. El reino de Dios es siempre muy sereno, verdadero y repleto de amor. Oh, cuánta gracia y luz, con amor y emoción, agradezco a Dios. Existen personas que lastiman y usurpan, hiriendo así la vida sublime. Existen también personas que mienten, pierden el amor y la sabiduría. Estas apariencias manifestadas en el mundo no existen en el mundo puro de Dios, no son creación de Dios, no son creación de Dios, no provienen de Dios. Las proyecciones van a desaparecer, no son verdaderas, no son creación de Dios. Y ahora entonces el mundo de Dios ya es lleno de amor y sabiduría. Viven con alegría los buenos y puros de alma, donde solo existe lo que es completo y bueno, solamente existe el bien. Es el mundo verdadero, perfecto y eterno.
Buenos días, muchas gracias. En 10 minutos daremos inicio a la transmisión de la ceremonia del 36º aniversario del fallecimiento de la Sagrada Hermana Teruko Taniguchi. Oh Padre eterno, mi Padre eterno, mi Madre eres también, oh mi Dios, en voz alta, muy alta, quiero loarte, oh Señor eterno, oh mi Señor. Conmigo siempre estás, oh mi Dios, con bastante devoción quiero contemplarte. Yo vine solo y parece que estoy viviendo solo aquí, pero somos dos. Es la otra persona constituida por Dios, Él teniendo el poder del Verbo creador. Un templo de carne hizo original, y en su interior hizo mi alma morar. La vida grandiosa de Dios es mi vida, es voluntad de Dios, es mi voluntad. Siempre protegido estoy, el alma bendita de cuerpo y alma, Hijo de Dios soy. Inmensa pureza es mi vida, cuánta armonía en mi pensamiento. Dios e Hijo de Dios juntos viven. Ámanse uno al otro los hijos de Dios. Ahora aquí es cielo, aquí es paraíso. Los moradores saludables son. Con mente alegre, felices danzan. Ahora aquí es cielo,
Buenos días, muchas gracias. En 5 minutos daremos inicio a la transmisión de la ceremonia del 36º aniversario del fallecimiento de la Sagrada Hermana Teruko Taniguchi. Paloma blanca es divina mensajera, Es ángel de paz que baja hoy del cielo. paloma blanca en el cielo y en la tierra, sembrando alegría por donde quiera que va. Sembrando alegría por donde quiera que va. Volando con las alas tan blancas cual nieve, Paloma blanca va sembrando en este mundo el orden real del mundo celeste, la bella armonía del reino de Dios. la bella armonía del reino de Dios. La hija de Dios, eterna mujer, Y el Hijo de Dios, eterno hombre, son dos palomos blancos que juntos con amor construyen el nido y crían sus hijos. construyen el nido y crían sus hijos. La paloma blanca es nuestro símbolo. Mujeres, vamos juntas, vamos adelante, volando con las alas que reflejan luz para construir
En este momento, damos inicio a la ceremonia del 36º aniversario del fallecimiento de la Sagrada Hermana Teruko Taniguchi. Himno sagrado, canto para consolidar la fe. En mi interior suena una voz que dice: busca siempre la luz, sosiégate y sujeta con firmeza mi mano, pues todo aquí es bien y todo siendo bien. El ahora eterno vives, siempre protegido aquí en el paraíso. Mi amparo tendrás, en la luz siempre vivirás. Jamás alguien o algo te arrebatará, porque yo, el ser grandioso, te envuelvo en mis brazos. En mi interior suena una voz que dice: donde quiera que vayas, yo siempre te protejo, siempre te oriento en todos los momentos. Por lo tanto, a cualquier hora y en todos los lugares, tú siempre serás completamente puro. Nada te faltará, el rumbo no perderás. Yo soy el Dios que habita dentro de ti, mi protección tendrás, nunca he de faltar. Tomen asiento, por favor. Explicación de la ceremonia del 36º aniversario del fallecimiento de la Sagrada Hermana Teruko Taniguchi, presidente doctrinario de Seicho Noye para América Latina, profesor de la sede internacional Fumio Nishiyama. Caríssimas senhoras, senhores, jovens, adeptos da Seicho Noye, minhas reverências, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos para a cerimônia de 36º ano de falecimento da nossa sagrada irmã, professora Teruko Taniguchi. Muito obrigado pela presença de todos. Bem, gostaria então de falar um pouco, exaltando sobre os diversas obras, diversos assuntos que a professora Teruko Taniguchi, a nossa sagrada irmã, ela realizou durante a sua vida aqui na face da Terra. E trouxe, antes de mais nada aqui,
esse boletim informativo da Seicho no Ie, Enkan. Tem também em português também, mas ela é justamente referente ao mês de março e abril, bimensal, né? E aqui dentro, na página 23, em japonês aqui, então, existe aqui o texto dizendo sobre a cerimônia do 36º ano de falecimento da Sagrada Irmã Professora Teruko Taniguchi, que celebra a vida e obra da fundadora da Associação Pomba Branca. Bem, aqui está começando o texto da seguinte maneira. Todos os anos, sempre no mês de abril, a Seicho-no do Brasil celebra o legado da fundadora da Associação Pomba Branca. Em 2024, a cerimônia do 36º ano de falecimento da Sagrada Irmã Professora Teruko Taniguchi será transmitida via canal oficial da Seicho-no do Brasil, no YouTube, no dia 21 de abril, das 9 às 11 horas da manhã. É o que nós, então, estamos realizando nesse instante. A professora, conforme aqui também menciona-se, é autora de livros, artigos e hinos sagrados e foi a esposa do sagrado mestre, professor Masaharu Taniguchi, e teve seu passamento no mundo espiritual no dia 24 de abril, portanto, daqui a mais 3 dias, no caso, seria a data, em Nagasaki, no Japão. E celebrarmos a sua vida e obra é um momento de significado perene para o movimento de iluminação da humanidade e movimento internacional de paz pela fé, dada a importância que teve a professora Teruko Taniguchi para a expansão da Seicho-no-ie até se tornar o que é hoje esse nosso sagrado movimento. Diz aqui na biografia que ela nasceu no dia 7 de março de 1896 e numa família Emori. Ela então tinha o nome de Teruko Emori e passou a sua juventude em busca de Deus verdadeiro. Foi já desde da tenra idade, ela procurava saber o que é Deus, o que é vida, né? E numa dessas, vamos assim dizer, buscas, acabou se encontrando com o professor Masaharu Taniguchi, casou-se com ele, e assim, então, ela se tornou a pessoa, a companheira, que era imprescindível para o surgimento do movimento da Seicho-no-ie. Imaginem, senhores, né, quando uma pessoa resolve fazer uma atividade como essa, o professor Masaharu Taniguchi, ele falou, eu vou salvar a humanidade, né? Eu vou iluminar toda a humanidade através do ensinamento que eu obtive do Deus da Seicho-no-ie. Entretanto, isso não significa nenhuma garantia de que eles teriam, por exemplo, um sustento na sua vida. Mas, mesmo assim sendo, ele falou que queria salvar a humanidade. E então, a professora Teruko foi a primeira pessoa que disse, tudo bem, né? E darei todo o apoio necessário. Este apoio, essas palavras e esses comportamento, esse ato da professora Teruko é que fez com que efetivamente o movimento da Seicho-no-ie surgisse aqui na face da Terra. Imaginem se por acaso ela tivesse dito, não, para com isso, você está aí empregado numa boa empresa, né? Está como tradutor ali do Wakun Oil Company, né? E você pode ganhar bastante dinheiro lá, nós poderemos ter uma vida tranquila, sossegada. Para que você tem que ir à busca de coisas tão assim difíceis? Se ela tivesse dito isso, talvez o professor Masaharu Taniguchi ele não seguisse em frente com esse ensinamento, na divulgação desse ensinamento para as pessoas. Entretanto, graças a essa ajuda, graças a esse apoio que a professora Teruko deu de uma maneira incondicional,
é que então, efetivamente, a Seicho no Ie surgiu aqui na face da Terra, pelo que nós somos, sem dúvida alguma, extremamente agradecidos, porque se não fosse isso, aqui no Brasil também, nós talvez não tivéssemos o movimento da Seicho no Ie. Talvez muitas e muitas pessoas que foram salvas através do ensinamento não tivessem sido salvas e mantivessem uma vida de dificuldades, vida de infelicidade na face da terra e teria até morrido dentro dessa dificuldade, nessa agonia, e estivessem até hoje, por exemplo, lá no mundo espiritual também, sofrendo uma vida de ilusões. Mas, graças ao fato de que nós aprendemos esse maravilhoso e sublime ensinamento da Seicho no Ie, é que hoje nós estamos aqui. E a professora, então, ela, de acordo com o texto aqui, está dito que logo que surgiu a revista número 1 da Seicho no Ie, no dia 1º de março de 1930, então, a professora Teruko, com um avental branco, empilhava as revistas no velho carrinho de bebê, que tinha sido utilizado pela professora Emiko Taniguchi, e, acompanhada pela sua pequena filha Emiko, ia para o correio despachar exemplares, cuja tiragem só fazia crescer, efetivamente. A ela cabia ainda revisar os artigos. Ela não fazia somente o despacho das revistas, Ela cabia revisar os artigos, administrar a contabilidade, escrever a correspondência e enviar isso para os leitores. Inclusive, muitas vezes mandava-se uma revista dessas e ela então escrevia lá para a pessoa que ela conhecia, dizendo, olha, nós publicamos essa revista, se você achar interessante, por favor, leia. Por favor, se você puder, torne-se assinante dessa nossa revista. E, através dessas palavras de carinho, de amor, de apoio, é que então o movimento da Seicho no Ie aconteceu efetivamente. Não só nesses termos, mas o apoio dela foi, sem dúvida, uma coisa maravilhosa. Dizem que o professor Masaharu Taniguchi, quando veio nas suas peregrinações aqui ao Brasil, antes de chegar aqui ao Brasil, também no outro país, ele estava com uma situação de saúde muito debilitada. De acordo com o que está escrito no livro dela, ela diz que o professor chegou um dia para ela e falou, estou sangrando. Estava tendo hemorragia interna. E aí, então, a professora ficou assustada, logicamente. E o professor Masaharu Taniguchi pensou, será que devemos cancelar a minha ida para o Brasil também? Entretanto, a professora Teruko deu todo o apoio necessário e ajudou ele, cuidou dele durante todo o tempo necessário durante a sua viagem de peregrinação e fez com que finalmente então ele chegasse aqui ao Brasil e fosse então divulgado o ensinamento para milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil, realizando toda uma série de milagres em que muitas pessoas que estavam doentes se curavam, pessoas que até hoje não sabiam quem era o professor Masaharu Taniguchi, via no seu sonho, por exemplo, ele, e no dia seguinte, ao comparecer no evento da Seicho no Ie, estava ali o professor Masaharu Taniguchi no palco fazendo a sua palestra. Enfim, todo esse tipo de coisas aconteceram, eu diria, graças também a esse apoio que a professora Teruko Taniguchi deu, e graças a isso que hoje, então, a Seicho no Ie do Brasil assim cresce. Portanto, nós devemos, sem dúvida alguma, agradecer nesse dia maravilhoso. A professora Teruko, dentro deste livro que está escrito aqui, elevando a luz, a chama da Seicho no Ie, da Seicho, do crescimento, foi quando o professor Masaharu Taniguchi passou para o elevado mundo espiritual divino. Então, em seguida, quando aquilo aconteceu, a professora Teruko
falou então durante as suas palavras na cerimônia de homenagem ao professor Masaharu Taniguchi, e ele disse que ela se tornou justamente a pessoa encarregada, a anfitriã daquela cerimônia. E então recebeu, dado ao fato, muitas e muitas cartas de condolência das pessoas de todo o Japão, mas ela, apesar de estar muito ocupada e tudo mais, ela achou que não deveria simplesmente abandonar aquelas cartas sem lê-las. Então ela procurava ler cada uma daquelas cartas que estavam recebendo. Mas, então ela disse, né, que, dado ao fato, então, o dia inteiro ela tinha que ficar sentada na frente da sua mesinha para então ler. E à noite também nem chegava a ter tempo para ela dormir direito, né? E ela agradece esse carinho que recebeu. Entretanto, ela diz, o que eu vi nessas cartas de condolência é que todos eles lamuriavam, choravam, dizendo que foi uma lástima a perda do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Mas a professora, então, ela diz, mas eu era uma pessoa que não conseguia derramar uma única gota de lágrimas durante aqueles dias. E talvez alguém ache isso estranho. Eu próprio, talvez, até um certo ponto, achei um pouco estranho. Mas, entretanto, ao pensar bem, eu percebi que eu estava vivendo justamente a doutrina, o ensinamento da Seicho Noye, em que diz que todo ser humano tem a vida eterna. Então, não é porque o professor Masaharu Taniguchi passou para o mundo espiritual, ele desapareceu. Ele continua vivendo no mundo espiritual e continua nos apoiando. Portanto, ele pede, né? Por favor, se os senhores têm essas tristezas, hoje, durante essa cerimônia que estamos realizando em homenagem ao professor Masaharu Taniguchi, por favor, abandonem essas lágrimas de tristeza aqui no Templo Matriz e, por favor, trabalhem para o movimento de iluminação da humanidade. Assim disse a professora Teruko Taniguchi. Gostaria de pedir, portanto, a cada um dos senhores também, exatamente da mesma maneira. Seria uma maneira de nós agradecermos à professora Teruko Taniguchi pelo carinho, pelo amor que ela dedicou a todos nós, fazendo com que, então, esse nosso movimento da Seicho Noye cresça cada vez mais para fazer com que mais e mais pessoas sejam salvas. Muito obrigado a todos. Pónganse de pie, por favor. Himno sagrado, canto para contemplar la imagen verdadera. El Señor es todo en todo. Dios es la perfecta vida. Dios es perfecta sabiduría. Dios es perfecto y puro amor. Dentro de todos los seres vive la vida del Creador. Vive el saber de
fuerza universal, vivifica todos los seres, porque Dios es el único creador en el cielo y en la tierra. El universo está lleno de armonía suprema. Aquí es sublime mundo de Dios. Mi ser es todo Jesús, Hijo de Dios. Todo es bella armonía. El mundo del guiso es solo luz, porque Dios es la vida universal y porque yo soy hijo de Dios. A todos los seres vivifico y todos vivifican mi ser, porque Dios es amor imparcial y porque yo soy hijo de Dios. A todos los seres yo amo y todos los seres me aman, porque Dios es la sabiduría y porque yo soy hijo de Dios. A todos los seres yo conozco y todos los seres me conocen, porque Dios es todo en todo y porque yo soy hijo de Dios. Si oro, el mundo me responde y se mueve cuando yo me muevo. Aquí es sublime mundo de Dios. Mi ser es todo Jesús, Hijo de Dios. Todo es bella armonía. El mundo del guiso es solo luz. Reverencia
professor Nishiyama. Uma reverência. Tomen asiento, por favor. Canto evocativo de Dios, portugués y japonés. Asumir la posición de oración. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestasse através da Seicho no Ye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palabras de la ceremonia, português e japonês. Através do quadro do Jissô da sede central da Seicho no Ye do Brasil, muito respeitosamente falo diante da nobre professora Teruko Taniguchi, cujo nome póstumo é Jissô Musou Koumyogu Koki Shishin Jomyo Seishi, que repousa no longínquo e sagrado túmulo das eternas e tranquilas colinas do templo matriz da Seicho no Ye em Nagasaki. Tendo desempenhado neste mundo a sagrada missão de, juntamente com o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, difundir a verdade da Seicho no Ye aos povos, havendo o limite determinado para a sua vida terrena, tivestes como término desta existência o dia 24 de abril de 1988, e tendo cumprido plenamente os vossos dias permitido pelos céus, imperturbável,
e serenamente ascendestes em retorno ao excelso mundo espiritual divino. Desde então, passaram-se rapidamente e estamos no momento de realizar a cerimônia do 36º ano de falecimento. Conforme a orientação do grande Deus da Seichō no Ie, tal qual vemos em Deus profundamente misericordioso e amoroso, como Mãe de todas as pessoas, mostrastes dia e noite vossa sublime figura, vosso sublime trabalho, que irradiam incessantemente a majestosa luz da verdade de modo puro e caloroso. Rememoramos essa imagem concomitantemente à solene realização da cerimônia do 36º ano de falecimento da Sagrada Irmã Teruko Taniguchi, que está sendo efetuado no escritório na floresta da sede internacional da Seichō no Ie, na cidade de Hokuto, província de Yamanashi, Japão, e na sede central da Seichō no Ie do Brasil. Com os corações unidos, realizamos a cerimônia, oferendando no altar diversos produtos de agradável sabor, além de flores da época, e fazemos a leitura da verdade da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, com a presença de grande número de adeptos para contemplar a imagem verdadeira da eternamente imperecível professora Teruko Taniguchi. Como sinal de gratidão e retribuição do fundo do coração, aprofundando mais e mais a convicção de que somos mensageiros espirituais da iluminação da humanidade, renovando o firme compromisso de dedicar o agora ao cumprimento da missão, procedemos à queima do incenso e vos reverenciamos, fortalecendo mais e mais a convicção de que eu sou a natureza e a natureza sou eu, e de que todos somos um para que manifeste a virtude do Musubi, do infinito reino Ryugu das divindades, Amenomi Nakanushi no Kami, Takami Musubi no Kami, Kami Musubi no Kami e Sumiyoshi no Okami, a fim de concretizar o paraíso de grande harmonia entre Deus, natureza e seres humanos sobre a face da terra. Com profundo respeito, assim rogo. Assim sendo, serenamente aprovai e com alegria aceitai este ato de devoção. E, daqui para frente, fazei com que todos os adeptos, como mensageiros espirituais do movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé, unidos em pensamentos, possam cumprir sua missão de construir a base da nova civilização, fazendo manifestar a imagem verdadeira do país, do povo, da humanidade, da natureza, de todos os seres viventes e de todas as coisas da face da terra. Repousando no sublime e maravilhoso mundo verdadeiro das almas, no extremamente belo paraíso, iluminai todos os cantos do universo com luz infinita. Fazei brilhar ainda mais resplandecentemente a chama da proteção pacífica e eternamente em prol da iluminação da humanidade. Muito respeitosamente pronuncio estas palavras. Taniguchi Teruko Sensei 36年祭祭門成長の家ブラジル伝道本部の神床の実相学を通し祭りて春劇成長の家総本山の床静かなる霊峰の生かしき奥付きに静まりませる賢き谷口照子先生下脱明実相無相光明宮後期指針上明聖師の見舞いに慎み敬いて間を咲く写し世にありて成長年の大神領谷口正春大聖師と相ともに主上に宣布する聖使命を納め祭りて定まれる身命の限りにありけん昭和63年4月24日を人世の限りとして大然と安らけく天寿を全うせられて伊藤高き霊界に帰り登りましてより久方の空行く月日の足並み早く今日橋も早みそ
あまり特せの見祭り使え祭るときはなりぬ。成長の家狼の神結びの神導きの間に間に、慈愛深き神を見るごとく、誠にも清らかく温かく、なべての人の母として明日に夕べにたゆることなく、尊き真理の光を掲げし、気高き見姿をしたい忍び立て祭り、今し日本国山梨県北杜市の成長の家国際本部の森の中のオフィスにて、厳かに執り行われる谷口照子聖水36年祭に時を合わせ、心を合わせて、成長の家ブラジル伝道本部にても見祭り使え祭り、神道一同沢に毎期集いて、見舞いに色や白の味わいよきものを備え祭り、時の花をも飾り祭りて、人類救済の誠を尽くさんとの決意も新たに、固き誓いを祭り、証拠をもてひたぶるにおろがみいやび祭る様を、穴をむがしと読みしたまえて永遠不滅なる谷口照子聖子の生命の日相をおろがみ祭り、法恩感謝の思いも熱き真心を持ちて、真理の聖教甘露の法をずし祭り、自然即我々即自然すべての一体の自覚をいよいよ深め、雨のみなか主の狼、高み結びの神、神結びの神、住吉の狼の竜宮無量樹なる結びのご神徳、いやますますに権限し、神自然人間の大調和せる地上天国を実現せしめたまえと、恋君祭る様を御心も穏やに帰こし、うべないたまえと申す。各使い祭れば今ゆ行く先全身と心を一つにして、国民族人類大自然生きとし生けるものありとしあらゆるものの実相を表し出す人類光明化運動国際平和振興運動の例の密会として、新しい文明の基礎構築の使命を全うさしめたまいて、荘厳華麗なる極楽浄土人人微妙なる魂の本寺に静まりまして、光明無量にして人十方世界をいてらし人類光明化の日を、いやますますに三千と輝かしめたまいとこしえに浦安く、いやたお長に守り巡り恵み咲き生えたまえと、かしこみ回す。Deshacer la posición de oración. Lectura de la Sutra Sagrada Lluvia de Néctar de la Verdad. Profesora Segesi. Sutra Sagrada, lluvia de néctar de la verdad. Dios. Un día el ángel llegando a Seichonoye recita: el Dios de la creación trasciende los 5 sentidos y también el 6º sentido. Sagrado, supremo, infinito, mente presente en todo el universo, vida presente en todo el universo, ley presente en todo el universo. Verdad, luz, sabiduría, amor absoluto. Esto es la gran vida, siendo esta la naturaleza verdadera del Dios absoluto. Cuando Dios se revela, se realizan el bien, la justicia, la misericordia. Por sí misma se instala la armonía, se ubica cada uno en su respectivo lugar y no hay disensiones,
no hay quien hiera a su prójimo, no hay quien enferme, no hay quien sufra, no hay quien sea miserable. Dios es el todo de todo. Siendo Dios el todo y lo absoluto, nada existe además de Dios. Dios cubre toda la realidad. De todo aquello que existe, nada hay que no haya sido creado por Dios. Dios, al crear todas las cosas, no usa barro, no usa madera, no usa martillo, no usa cincel, no usa herramienta ni materia prima de ninguna especie. Crea únicamente con la mente. La mente es el creador de todo. La mente es la sustancia que llena el universo. La mente es el Dios omnipotente y omnipresente. Cuando la mente de este Dios omnipotente, de este Dios perfecto, entra en vibración y se vuelve palabra, se desarrolla todo como fenómeno y todas las cosas pasan a existir. Todas las cosas son mente de Dios, todo es palabra de Dios, todo es espíritu, todo es mente. Nada existe que esté hecho de materia. La materia es solo sombra de la mente. Ver la sombra y considerar la realidad es ilusión. Tened cuidado para que no os apeguéis a la ilusión. La realidad es eterna, por eso no perece. La ilusión es efímera y pronto se deshace. La realidad, porque es libre, no conoce sufrimientos. La ilusión, porque es una forma de apego, está llena de dolores. La realidad es verdad. La ilusión es falsedad. La realidad trasciende los 5 sentidos. Trasciende inclusive el 6º sentido y no se proyecta a la percepción del hombre. Espíritu. Los sentidos solo captan proyecciones de la mente. Aunque veáis la imagen de un espíritu por la evidencia, no estáis viendo la realidad. Todo lo que podáis percibir a través de los sentidos son proyecciones de la mente y no la realidad prima. Existen varias imágenes espirituales. Existen espíritus enfermos, existen espíritus sufridores, espíritus que no tienen estómago y sufren un mal gástrico, espíritus que no tienen corazón y sufren un mal cardíaco. Todo esto es ilusión. Si uno de estos espíritus influye en alguien, la persona influenciada presentará un mal gástrico o un mal cardíaco. Mas los varios espíritus sufridores que aparecen en la evidencia no son la realidad prima. Son sombras de ilusiones motivadas por creencias erróneas. La mente que está en ilusión profunda da forma a su creencia y manifiesta una imagen falsa. Pero sea cual fuere el aspecto manifestado, la falsedad es eternamente falsa y jamás será realidad. No temáis lo que no es realidad. No tratéis como real lo que es irreal. Enfrentad lo irreal con lo real. Enfrentad la mentira con la verdad. Enfrentad la imagen falsa con la imagen verdadera. Enfrentad la tiniebla con la luz. Además de lo real, nada existe que destruya lo irreal. Además de la imagen verdadera, nada existe que destruya la imagen falsa. Además de la verdad, nada existe que destruya la mentira. Además de la luz, nada existe que pruebe la inexistencia de la tiniebla. Enseñadles la imagen verdadera de la vida. Enseñad que la imagen verdadera de la vida es el propio Dios y es la perfección. Enseñad que en este mundo no existe pecado que haya sido cometido, ni existe pecado a ser redimido, porque Dios es el todo, porque Dios no crea el pecado, porque no existe otro creador sino Dios. Cuando todas las vidas del universo, todos los espíritus del universo vean esta verdad, despierten para esta verdad y destruyan todas las ilusiones mentales, las cuales constituyen la causa de todos los sufrimientos. Todos los dioses del cielo harán llover coros de la verdad. Todos los seres vivos de este mundo verán la luz. Desaparecerán todos los problemas. Y este mundo, así como es, será el reino de la luz. Materia. No toméis como realidad la materia que percibisteis a través de los sentidos. La materia no es la sustancia de las cosas, no es vida, no es verdad.
En la materia en sí no existe inteligencia ni existe sensibilidad. La materia es al final nada y en ella no existe cualidad inherente. Lo que atribuye cualidad a la materia es la mente y solamente ella. Si la mente piensa en salud, aparece la salud. Si la mente piensa en enfermedad, aparece la enfermedad. Esta circunstancia se asemeja a la pantalla cinematográfica en que aparece un luchador si en ella se proyecta un luchador, o un enfermo si en ella se proyecta un enfermo. Pero el film cinematográfico en sí es incoloro y transparente, y en él no existe luchador ni enfermo. Las diversas imágenes resultantes de la reacción del sensibilizador que cubre el film incoloro y transparente hacen aparecer la figura del luchador o la figura del enfermo. Pero tanto el saludable luchador como el débil enfermo son sombras que aparecen por la reacción del sensibilizador y no son la realidad. Si colocaseis en el proyector un film incoloro y transparente que no tenga imágenes resultantes de la reacción del sensibilizador y en la pantalla proyectaseis este film, no aparecerá el luchador saludable que en breve envejece y muere, ni aparecerá evidentemente ningún enfermo debilitado. Lo que existirá en la pantalla será únicamente la propia luz, la propia vida, que brillará resplandecientemente. Comprended ahora mismo que vuestra vida es algo superior a la del saludable luchador. Por más saludable que esté un luchador, desde que él ve el cuerpo como realidad, desde que él ve el cuerpo como su yo, él es un elemento perecedero y no es verdaderamente saludable. La salud verdadera no está en la materia, no está en el cuerpo. La vida verdadera no está en la materia, no está en el cuerpo. Vuestro yo verdadero no está en la materia, no está en el cuerpo. En la esencia de la materia, en la esencia del cuerpo, existe un ser sumamente perfecto y maravilloso. Este sí es vuestro yo perfecto, exactamente como Dios lo creó, y es vida eternamente saludable e imperecedera. Trascended ahora mismo la materia y concientizad la imagen verdadera de vuestra propia vida. La realidad, prosigue anunciando el ángel, la realidad es eterna, la realidad no enferma, la realidad no envejece, la realidad no muere. Al hecho de conocer esta verdad, se le dice conocer el camino. La realidad, porque es universal, es llamada camino. El camino está con Dios. Dios es el camino, es la realidad. Aquel que conoce la realidad, aquel que vive en la realidad, trasciende la desintegración y será eternamente perfección. La vida conoce a la vida y no conoce a la muerte. Vida es sinónimo de realidad. La realidad no tiene principio ni fin, no se extingue ni muere. Por eso la vida tampoco tiene principio ni fin, no muere ni desaparece. La vida no está contenida en la escala del tiempo, no está contenida en la escala de la caducidad. El tiempo, por el contrario, está en la palma de las manos de la vida, la cual cerrada se convierte en un punto y abierta se convierte en infinito. Aquel que cree ser joven, rejuvenecerá, y aquel que se cree senil, pronto envejecerá. Tampoco el espacio es algo que limita la vida. Por el contrario, el espacio no es más que una forma de reconocer creada por la propia vida. La vida es Señor, el espacio es súbdito. A la corporificación de las ideas emitidas por la vida y proyectadas en el espacio se le da el nombre de materia. La materia es originalmente nada y no posee autonomía ni fuerza. Lo que hace parecer que la materia posee autonomía y también fuerza para dominar la vida es la distorsión que ocurre en el paso de la vida por aquella forma de reconocer. Ved correctamente la imagen verdadera de la vida sin apegaros a esta distorsión. Quien conoce la imagen verdadera de la vida trasciende la causalidad y alcanza la libertad armoniosa de la vida, que es originalmente sin distorsiones. Sabiduría,
La sabiduría es la luz de Dios, es luz perfecta que acompaña la realidad. Es luz infinita y omnipresente que desconoce restricciones. Porque desconoce restricciones, está presente en todas las cosas e ilumina todas las cosas. El hombre, siendo hijo de la luz, y porque está siempre en la luz, desconoce la oscuridad, desconoce tropiezos, desconoce dificultades. Como ángeles que pasean en el cielo, como peces que nadan en el océano, pasea en el mundo de la luz, plena de luz y lleno de alegría. Siendo la sabiduría luz de la iluminación espiritual, es la verdad que ilumina y extingue las tinieblas de la ilusión. Solamente la verdad es realidad. La ilusión, siendo solo la falta de conocimiento de la verdad, es como una pesadilla. Despertar de la pesadilla, ocurriendo la iluminación espiritual, inmediatamente este mundo se convierte en paraíso pleno de luz, y el hombre revela su imagen verdadera, que es vida plena de luz. Dios, luz de infinita y universal sabiduría, bien sin limitación, vida sin limitación, sustancia de todas las cosas, es también creador de todas las cosas. Por eso Dios está presente en todos los lugares. Dios es la omnipresente sustancia y también el creador. Por eso únicamente el bien es fuerza, únicamente el bien es vida, únicamente el bien es realidad. Luego, no existe fuerza que no sea el bien, no existe vida que no sea el bien, y tampoco existe realidad que no sea el bien. Fuerza que no sea el bien, es decir, fuerza que trae infelicidad, es solo pesadilla. Vida que no sea el bien, o sea, enfermedad, es solo pesadilla. Todas las desarmonías e imperfecciones son solo pesadillas. Siendo la pesadilla lo que da fuerza, activa la infelicidad, a la enfermedad, a la desarmonía, a la imperfección. Estas se asemejan a las diabólicas opresiones que en sueños pueden hacernos sufrir. Pero al despertar, percibimos que no existe fuerza alguna para oprimirnos. Nosotros somos los que nos oprimimos con nuestra propia mente. En verdad, las fuerzas maléficas, la fuerza que oprime nuestra vida, la fuerza que nos hace sufrir, no son fuerzas que realmente existen de modo objetivo. Son solo dolores creados en nuestra propia mente y sufridos por nuestra propia mente. En las doctrinas que creen en Buda, se le llama esto ilusión. En las doctrinas que creen en Dios lo llaman pecado. Se dice ilusión por no conocer verdaderamente la perfecta y armoniosa imagen verdadera de la vida. Se dice pecado por se encubrir y no revelar a la perfecta y armoniosa imagen verdadera de la vida. Ilusión. Mientras así recita el ángel en Seichanoye, aparece un querubín que ruega para el bienestar de la humanidad, para el despertar espiritual de los hombres, esclarecer la naturaleza de la ilusión. Responde el ángel diciendo: suponer existente lo que no existe, en esto consiste la ilusión. Se dice ilusión al desconocimiento de la verdad. A pesar de que el placer y el dolor no estén en la materia, juzgan que pertenecen a la materia, persiguiendo el placer o huyendo del dolor. A tal pensamiento invertido se le da el nombre de ilusión. A pesar de que la vida no esté en la materia, imaginan que está en la materia. A este equívoco se le dice ilusión. En verdad, la materia está en la mente. A pesar de que la mente domina la materia, y todas las formas y naturalezas de la materia sean creaciones de la mente, creen que la mente es dominada por la materia, sufren o se angustian según los cambios materiales, y no comprenden que la imagen verdadera de sí mismos y de su vida es perfección y armonía. A esto se le dice ilusión. La ilusión es ausencia de luz porque es lo opuesto a la verdad. La ilusión es irreal porque se opone a la realidad. Si la ilusión fuera existencia real, el dolor y la angustia que nacen de la ilusión tendrían también existencia real. Pero porque la ilusión es ausencia de la realidad, dolor y angustia son solo pesadillas que seguramente se desvanecerán, ya que no son la realidad. Pecado.
¿Tiene el pecado existencia real? Vuelve a indagar el querubín. Se oye la voz del ángel que así responde. Todo lo que verdaderamente existe es solo Dios y lo que viene de Dios. Siendo Dios la perfección, todo lo que fue creado por Dios también es perfección. Entonces pregunto, ¿consideráis perfección al pecado? Responde el querubín, Maestro, el pecado no es perfección. Prosigue el ángel, el pecado no es realidad, porque no es imperfección. La enfermedad no es realidad porque es imperfección. La muerte no es realidad porque es imperfección. No consideréis realidad lo que no fue creado por Dios. No os atemoricéis imaginando aquello que no existe como en una pesadilla. Pecado, enfermedad y muerte, porque no son creaciones de Dios, son irrealidades, son falsedades. Aunque usen la máscara de la realidad, vine para arrancar esta máscara y mostrar la irrealidad del pecado, de la enfermedad y de la muerte. En el pasado vino Sakyamuni con esta misma finalidad. Jesucristo también vino con esta finalidad. Si el pecado existiese realmente, ni todos los seres iluminados del universo conseguirían extinguirlo, ni aun la crucifixión de Jesucristo conseguiría extinguirlo. Pero sois felices, ya que el pecado no es realidad, sino sombra de la ilusión. Todos los seres iluminados del universo redimieron a los hombres y extinguieron sus pecados. También Jesucristo, usando solo el poder de la palabra, dijo, tus pecados te son perdonados, y extinguió los pecados. Yo también, a través de la palabra, hago escribir poemas de Seicho Noye, y por el poder de la palabra, revelo la naturaleza del pecado y hago que el pecado vuelva a su nada original. Aquel que lee mis palabras conoce la imagen verdadera de la realidad y por eso extingue todos los pecados. Aquel que lee mis palabras conoce la imagen verdadera de la vida y por eso extingue todas las enfermedades, trasciende la muerte y vive eternamente. Hombre, yo soy la verdad, soy el ángel enviado por la verdad, soy la luz que emana de la verdad, soy la luz que extingue la ilusión, soy el camino. Aquel que cumple mi palabra no se aparta del camino. Soy la vida, aquel que bebe de mí no enferma ni muere. Soy la salvación, aquel que clama por mí será redimido y vivirá en el reino de Dios. Habiendo así predicado el ángel, vuelve el querubín a indagar. Maestro, esclareced la naturaleza real del hombre. Responde el ángel, el hombre no es materia, no es cuerpo carnal, no es cerebro, no es célula nerviosa, no es glóbulo sanguíneo, no es suero sanguíneo, no es célula muscular, ni es el conjunto de todo esto. Conoced bien la imagen verdadera del hombre. El hombre es espíritu, es vida, es inmortal. Dios es fuente luminosa del hombre, y el hombre es luz emanada de Dios. No existe fuente luminosa sin luz, ni existe luz sin fuente luminosa. Así como luz y fuente luminosa son un solo cuerpo, Dios y hombre son un solo cuerpo. Porque Dios es espíritu, el hombre también es espíritu. Porque Dios es amor, el hombre también es amor. Porque Dios es sabiduría, el hombre también es sabiduría. El espíritu no es peculiar a la materia. El amor no es peculiar a la materia. La sabiduría no es peculiar a la materia. Por lo tanto, el hombre que es espíritu, que es amor, que es sabiduría, nada tiene que ver con la materia. El hombre verdadero, porque es espíritu, porque es amor, porque es sabiduría, porque es vida, es incapaz de pecar, es incapaz de enfermar, es incapaz de morir. Tanto el pecado como la enfermedad, como la muerte, solo son pesadillas vuestras. Concientizad la imagen verdadera de la vida. Concienciad el hombre real que es vuestra imagen verdadera. El hombre real es hombre de Dios. Es la propia imagen de Dios. El que muere no es el hombre real. El que peca no es el hombre real. El que enferma no es el hombre real. Hombres de la faz de la tierra, yo os digo, concienciad la naturaleza verdadera de vosotros mismos. Vosotros sois el hombre real y nada más que eso. Por lo tanto, el hombre cuando es visto por los ojos de la verdad
es aquel incapaz de pecar, es aquel incapaz de enfermar, es aquel incapaz de morir. A quien diga pecador, pecador, Dios no creó ningún pecador. Por eso en este mundo no existe ningún pecador. El pecado es contrario a la naturaleza verdadera de Hijo de Dios. La enfermedad es contraria a la naturaleza verdadera de la vida. La muerte es contraria a la naturaleza verdadera de la vida. Pecado, enfermedad y muerte no son más que sombras de ilusiones de la mente que en sueños imaginan cosas inexistentes. En el mundo de la imagen verdadera, Dios y hombre son un solo cuerpo. Dios es la fuente de la luz y el hombre es la luz emanada de Dios. La ilusión fundamental que hace al hombre tener la pesadilla de que el pecado, la enfermedad y la muerte son existencias verdaderas surgió en tiempos remotos de la teología, según la cual el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y en los días actuales de la ciencia moderna, según la cual el hombre es hecho de materia. Esto constituye la ilusión inicial que lleva al hombre a imaginar el pecado, la enfermedad y la muerte. Cuando desaparece esta ilusión inicial, es destruida la causa fundamental del pecado, de la enfermedad y de la muerte, y vuelven a la nada original. Al leer Seicho y conocer la verdad, si sois curados de enfermedades, es porque se destruyó la ilusión inicial. No existiendo la ilusión inicial, no existirá la ilusión siguiente. No existiendo ninguna ilusión, porque el hombre es originalmente puro, aunque desee pecar es incapaz de pecar. No existiendo ninguna ilusión, porque el hombre es libre de enfermedades, aunque desee enfermarse es incapaz de enfermar. No existiendo ninguna ilusión, porque es originalmente vida eterna, es incapaz de morir. Por lo tanto, hombres de la faz de la tierra, buscad con fervor vuestro cuerpo verdadero que es espíritu. No lo busquéis en la materia ni en la carne, que son productos de ilusiones. Cristo dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. En verdad os digo, dentro de vosotros está la naturaleza verdadera del hombre. Es el hombre real. Dentro de vosotros, es decir, la naturaleza verdadera es hombre Dios. Por esto, solamente dentro de vosotros existe el reino de Dios. Aquel que lo busca en el exterior es un perseguidor de ilusiones y jamás conseguirá alcanzar el reino de Dios. Aquel que desea alcanzar el reino de Dios en la materia es un perseguidor de ilusiones y jamás conseguirá edificar el reino de Dios. Cristo dijo también, mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo no es más que sombra. El reino paradisíaco existe solamente en el interior. Solamente reconociendo en el interior el reino paradisíaco, aparecerá en el exterior el reino paradisíaco como proyección de este reconocimiento. Solamente reconociendo en el interior la vida de salud infinita, aparecerá externamente el cuerpo, la salud perfecta como proyección de ese reconocimiento. Los 5 sentidos del hombre solo ven el mundo de la proyección. Deseando purificar el mundo de la proyección, debéis purificar la matriz de la mente y eliminar las manchas de la ilusión. Yo vi que el mundo de la materia es realmente efímero. Vi que el mundo de la materia solo es sombra. Vi también que el hombre es luz emanada de Dios. Vi además que el cuerpo es solo sombra de la mente. La materia solo es sombra en mutación, semejante a las figuras de un calidoscopio. Por lo tanto, al ver las figuras, no las consideréis realidad. El hombre, en su naturaleza verdadera, es hombre de Dios. Es espíritu eterno, indestructible e inmortal, y no es máquina hecha de materia, ni es la materia preexistente en que se alojó el espíritu. Tal dualismo es totalmente erróneo. La materia es antes sombra del espíritu, producto de la mente. Así como el capullo es producto del gusano de seda. No es en el capullo preexistente que se aloja el gusano de seda. El gusano de seda es quien, expeliendo el hilo, construye el capullo y en él se aloja. También el hombre, cuya naturaleza real es vida espíritu, teje el capullo de carne con los hilos de su mente y en él se instala junto con su espíritu.
Solamente entonces el Verbo se hace carne. Comprended claramente que el capullo no es el gusano de seda, por lo tanto que la carne no es el hombre, sino el capullo del hombre. Y llegando la hora, así como el gusano de seda rompe el capullo y se eleva en vuelo como insecto adulto, el hombre también rompe el capullo de carne y asciende al mundo espiritual. No hagáis en absoluto de la muerte del cuerpo la muerte del hombre, porque el hombre es vida, jamás le ocurre la muerte. Según la mente, según la oportunidad, según la necesidad, manifiesta en el cuerpo y en el ambiente variadas situaciones. Pero la vida en sí no enferma, la vida en sí no muere. Según la mudanza de la mente, libremente podéis modificar vuestra salud y vuestro ambiente. Pero llegará por fin la hora en que la vida no necesitará del capullo de carne. En ese momento, la vida romperá el capullo de carne y ascenderá a un mundo de mucha mayor libertad. No hagáis de esto la muerte del hombre, porque la esencia del hombre es vida, jamás le ocurre la muerte. Mientras así habla el ángel, se escucha en el cielo una sublime música angelical. Caen pétalos no se sabe de dónde, como glorificando las verdades predicadas por el ángel. Fin de la sutra sagrada. Rogamos que las santas bendiciones de esta sutra se extiendan a todos los seres vivos y que nosotros, junto con todos ellos, consigamos manifestar la imagen verdadera. Canto de la Gran Armonía, portugués y japonés, profesor Nishiyama. Asumir la posición de oración. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Amaterasu myoya no kamino misu Deshacer la posición de oración. Pónganse de pie, por favor. Reverencia. Uma reverência. Tomen asiento, por favor. Mensaje del director presidente de Seichonoye del Brasil, profesor en grado máster José Adalton de Oliveira.
Senhoras e senhores, muito obrigado. Hoje nós concluímos a cerimônia do 36º ano de falecimento da Sagrada Irmã Teruko Taniguchi. Com grande emoção que sentimos em nossos corações gratidão, inundado por gratidão, na explicação que nos foi dada pelo preletor da sede internacional, Fumio Nishiyama, nosso presidente doutrinário da Seichonoye para a América Latina. Ele explanou sobre o papel que a professora Teruko, assim o chamo, teve no nosso movimento Iluminação da Humanidade, em especial, logo no seu início. E enquanto ele falava, fiquei pensando, é engraçado que muitas vezes a humanidade, ela fala muito do homem, do que o homem fez, e esquece daquilo que foi o papel importante de uma mulher ao lado desse homem, junto com esse homem. E eu me lembrei que no Antigo Testamento, Abraão, que é considerado o pai da humanidade, aqui no Ocidente, através da Bíblia, da Escritura Sagrada, ele não seria o que ele foi e ele não teria feito o que ele fez se não fosse Sara, sua esposa, que o salvou, inclusive, a própria vida dele, E toda a caminhada espiritual que ele teve. Se a gente vai pesquisar no Antigo Testamento, nós vamos encontrar. E eu me lembrei também de Maria, mãe de Jesus, em que, se não fosse o papel desta mãe que envolveu este filho, que nasceu com a missão que nasceu na face da terra, também ele não teria concluído e realizado a missão que realizou de transmitir a verdade à humanidade. Da mesma forma, a professora Teruko Taniguchi realizou esse intento antes, na verdade, do nascimento da Seichonoye, do surgimento da Seichonoye, Desde os primeiros momentos do seu relacionamento com o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi e a busca conjunta que eles tiveram buscando Deus, buscando a verdade. Realizar hoje esta cerimônia é um momento de lembrarmos do que ela significa para todos nós e do quanto que ela nos inspira. Nesta madrugada, eu busquei aqui neste livro Reverenciando como Mestre, Respeitando como Marido, que é um livro escrito por ela própria, é um álbum para ser lido, Se esse álbum fosse considerado um podcast, como atualmente é realizado aí pela Seichonoye e também pela mídia como um todo, muito realizado hoje em dia, a gente poderia dizer assim que o que eu vou fazer aqui é pegar um corte, um pedacinho daquilo que é esse podcast que ela nos deixou aqui da vida dela ao lado do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E lá pela página 126, ela relata sobre o que eles viveram na parte final, no momento final da Segunda Guerra Mundial. E eu encontrei aqui algumas falas dela que remete a pensar sobre a guerra, e inclusive neste momento em que o mundo vive, pelo menos 2 guerras aí, nas quais nós, adeptos da Seichonoye, oramos todos os dias pela paz mundial. E a guerra, por ser muito injusta, a gente percebe aqui dentro eles que viveram uma Segunda Guerra Mundial e como que foi o comportamento deles ali, com algumas das pequenas falas dela nesse trecho. Ela diz assim, que no dia 25 de maio de 1945, portanto, justamente no ano em que se encerrou esta Segunda Guerra Mundial, ela diz que os aviões das Forças Aéreas Americanas voavam o bairro de Shibuya, onde se situava a nossa casa.
lançando centenas de bombas incendiárias, né? Então, esses aviões eles lançavam bombas incendiárias, essas bombas explodiam e pegava fogo nas casas, né? Uns dizem que foram cerca de 300, outros afirmam que foram 500 ou mais. Já havia algum tempo que a Força Aérea Americana vinha bombardeando as principais cidades do Japão. Em Tóquio, os bombardeios eram mais frequentes e muitos bairros já haviam sofrido grandes danos. E veja que aqui ela traz para nós uma fala que muitas vezes, mesmo os grandes líderes da Seichunuye da atualidade, ou mesmo aqueles que são dirigentes do nosso movimento, deveriam escrever, assim como eu vou escrever esse trecho aqui, para a gente se lembrar que mesmo diante de uma dificuldade de uma guerra mundial, tanto ela como o professor Masaharu Taniguchi não abriram mão de realizar as suas tarefas de dedicação aos adeptos e dedicação à humanidade. Diz assim: mesmo nessa situação, meu marido viajava para várias regiões do país para orientar seminários atendendo aos pedidos dos adeptos. Então vejam que mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo com todo aquele caos instalado ali, o professor Masaharu Taniguchi não abriu mão de realizar as atividades doutrinárias e orientar os adeptos. E mais adiante ela conta um episódio quando, num dado momento, ele resolveu ficar em casa, porque estavam ocorrendo muitos bombardeios, né? E foi no dia 25 de maio que ocorreu um bombardeio e acabou que as casas deles em si não pegaram fogo, mas outras casas da região acabaram sendo incendiadas próximos. E assim que cessou aquele bombardeio, eles foram ajudar para poder apagar o fogo na casa dos vizinhos. E aí, nessa época, a filha deles, a professora Emiko Taniguchi, ela tinha uns 20 anos, né? E ela ficou durante 2 horas, sem parar, por fim, né? Assim, com aqueles poços d'água antigos, simplesmente ali usando uma bomba, né? Para justamente poder extrair a água. E a água era extraída e eles pegavam com baldes, as mulheres levavam, e o mestre Masaharu Taniguchi estava em cima, num telhado, aquilo chegava até ele com aquele balde, e aquele balde eles jogavam para apagar o fogo nessa casa do vizinho, né? Então aí ela foi explicando que posteriormente eles, devido à falta de alimentos, eles no próprio quintal e também nas regiões onde alguns locais, casas tinham sido incendiadas, eles começaram a plantar. E quem direcionou e realizou esse plantio foi o próprio sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Plantaram batata, abóbora, comestíveis, né? Esse tipo de alimento. E aí ela percebeu que mesmo o professor Masaharu Taniguchi sendo franzino, né? Porque ele não realizava atividade física, segundo ela, ele passava o dia inteiro escrevendo nesta época, né? E aí foi quando ela chega aqui ao final, ela fala uma coisa bem interessante. Ela diz assim: posteriormente, refletindo a respeito, compreendi, e aí vem uma lição para todos nós, uma lição do ensinamento da Seichunuye, uma lição da professora Taniguchi refletindo sobre a nossa doutrina. Ela diz assim: o ser humano, nos momentos cruciais, é capaz de exteriorizar a força infinita latente nele. Então, por mais que alguém esteja passando por uma situação de dificuldade, por mais que você, que acompanhou essa cerimônia, esteja passando por uma situação difícil, de doença, situação de dificuldade financeira, ou qualquer ela que seja,
que a professora Teruko traz como ensinamento vívido para todos nós é de que o ser humano, nos momentos cruciais, é capaz de exteriorizar a força infinita latente nele. Ao longo de minha vida, deparei com várias situações de dificuldades e essa convicção se aprofundou cada vez mais. Olha só que ela nos diz, 1945, ela escreveu isso para nós na década de 80, e ela diz que aprofundou cada vez mais esta convicção. Significa que a fé move montanhas. E esta fé, na verdade, homem filho de Deus, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi e a professora Teruko Taniguchi mantiveram ela inquebrantável. É um exemplo para cada um de nós que nós devemos seguir. Não importa o tamanho da dificuldade. Eles estavam ali vivendo dentro de uma guerra, mas mesmo assim, não deixaram de lado esta fé verdadeira. Ela diz, nós, seres humanos, somos dotados de infinita potencialidade. Infinita potencialidade. Olha que frase linda. Essa força infinita latente se manifesta de repente nas horas de necessidade ou nos momentos cruciais, na medida e na forma adequada à situação e traz bons resultados. E ela diz mais, cheguei à velhice aprofundando a compreensão dessa verdade a cada incidente ocorrido na minha vida. Não precisamos nos afligir de coisa alguma. Se vivermos cada dia, cada momento de nossa vida da melhor maneira que pudermos, conseguiremos manter a serenidade diante de qualquer situação adversa, por meio de muitas experiências. Em minha vida, a convicção se fortaleceu. Então, dentro deste ensinamento grandioso, em que a professora Teruko, ela nos ensina, ela nos transmite esta verdade profunda da Seichanoye. Na verdade, no dia de hoje, utilizando estas minhas palavras, eu desejo colocar esse corte, vamos dizer assim, esse recorte desse trecho, desse livro, em que a professora Taniguchi, professora Teruko Taniguchi, ela nos relata a sua vivência e nos convida a viver esse ensinamento no nosso dia a dia, não titubeando e não deixando que a nossa fé ela se esmoreça diante de qualquer dificuldade, mesmo no caso deles em que viveram uma grande guerra, uma Segunda Guerra Mundial, mesmo tendo a necessidade de alimentos, eles foram lá e plantaram os alimentos, colheram os alimentos. Ela relata nesse mesmo item que eles colheram 400 quilos de trigo. Eles ficaram só com 20 quilos. E os outros 380 eles repartiram, isso no primeiro ano pós-guerra, repartiram com todos os funcionários da sede central da Seichanoye naquela época. Tamanha era a escassez que se vivia por falta de alimentos. E nada disso foi algo material forte o suficiente para que eles deixassem de viver a doutrina da Seichanoye. Portanto, neste dia em que, com profunda gratidão, nós oferecemos esta cerimônia à sagrada irmã Teruko Taniguchi, fica aí a orientação dela para que vivamos a doutrina da Seichanoye com muita fé. Eu agradeço profundamente a todos por
terem participado conosco desta sagrada cerimônia. Mais sincero, muito obrigado. Pónganse de pie, por favor. Himno sagrado, canto de la vida inmortal. Nací recibiendo la vida grandiosa, la vida de Dios, indestructible, que es universal. Fue así que yo nací en mi interior, trayendo la vida que jamás morirá. Yo vine a este mundo y venero mi ser como santo Hijo de Dios, del omnisciente y omnipotente Dios Padre recibí. Su sabiduría, su fuerza y amor, y aquí estoy viviendo. ¿Quién puede llamar de ser destructible al Hijo de Dios? El Hijo que nació con vida inmortal, emanada del Supremo, eterno yo soy vida inmortal que proviene de Dios, jamás pereceré. Cuánto es sublime el amado Hijo de Dios, cuánto es sublime el amado Hijo de Dios. La vida de Dios, en ti yo veneraré. La vida de Dios, en mí yo adoraré. Cuánto es sublime el amado Hijo de Dios, cuánto es sublime el amado Hijo de Dios. En este momento declaramos finalizada la ceremonia del 36º aniversario del fallecimiento de la Sagrada Hermana Teruko Taniguchi.